¿Necesito un sponsor para obtener mi green card por petición familiar? Bueno, esa pregunta es importantísima, por cuanto muchas personas el día de hoy piensan que para obtener una green card, ya sea por ajuste de estatus, por proceso consular, bueno, indistintamente del proceso, piensan que para obtener la green card es solamente necesario tener una petición familiar aprobada. Es decir, o que mi padre, mi madre, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, etcétera, haga una petición familiar por mí y se la aprueben. Y no, no es así. Y esto es algo que vemos frecuentemente en los casos. Muchas personas piensan que para obtener una green card es suficiente una petición familiar y no es así. Pero en este video te vamos a explicar por qué no es suficiente y qué más necesitaremos para el proceso de petición familiar en aras de obtener una green card. Acompáñenme. Entonces, la respuesta corta a la pregunta de si necesitamos un sponsor para obtener una green card por proceso de petición familiar es sí. Esa es la respuesta corta. ¿Sí? ¿Por qué? Para obtener una green card nosotros necesitamos dos elementos. Muchas personas, la mayoría de las personas conocen este factor. Una petición familiar aprobada, que es lo que muchos conocemos como que mi padre, mi madre, mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, etcétera, haga una petición familiar por mí. Pero ojo, además de hacer la petición familiar para que mi esposa obtenga una green card, también debemos contar con un sponsor, un soporte financiero. ¿Sí? Nosotros podemos tener ya este requisito, una petición familiar aprobada, pero si no contamos con este requisito, un sponsor, con los requisitos y los requerimientos que este tiene, si no cumplimos con ello, no podemos obtener la green card. Entonces, en este video te vamos a explicar cuáles son esos requerimientos, te vamos a dar algunos tips y te vamos a enseñar qué es lo necesario para que tú, que estás en el proceso migratorio, puedas obtener una green card sin request for evidence, sin negaciones, por supuesto. Bueno, entonces, primero hay que tener claro, y es que yo les comento que además de haber la petición familiar aprobada, debemos tener un sponsor, pero entonces la pregunta que surge es, ¿quién debe ser ese sponsor? ¿Qué es un sponsor? Pero primero debemos conocer que el sponsor es el mismo de la petición familiar. Por ejemplo, me explico. Si por ejemplo tú te casaste y quieres ajustar tu estatus, quieres arreglar tus papeles por tu esposo, entonces el sponsor debe ser tu mismo esposo americano. Quien te pide es quien es tu soporte financiero. Entonces, con tu esposo vamos a hacer un estudio que debe cumplir unos requerimientos. ¿Sí? Porque no solo basta con que tu esposo sea americano y ya con eso obtengas una green card. No. Además de tu esposo ser americano, él también debe contar con los requerimientos financieros, porque en ausencia de ellos, si no los cumple, no puedes tú obtener una green card, por más que tú seas la esposa de una persona americana. Debes también contar con los requerimientos del esposo, es decir, con los requerimientos financieros de tu esposo. Pero bueno, entonces, ya sabemos que en un proceso de petición familiar en el cual tú estés ajustando tu estatus, haciendo un proceso consular para obtener la green card, es necesario el sponsor y ese sponsor debe ser tu mismo peticionario. Pero ¿cuáles son los requisitos que debe tener mi sponsor? Entonces vemos que el sponsor debe tener tres requisitos principales. Estos son los requisitos que yo creo que abarcan gran parte de lo que debe tener un sponsor. Lo primero es cumplir con el income requerido por USCIS, ¿sí? Entonces nosotros debemos tener un sponsor que cumpla con un income requerido por USCIS. El segundo requisito es que ese income requerido debe ser actual, current. Y por último, también un tema que presentan muchas, yo creo que este es el que más presenta request for evidence, más que todo, es la prueba del income requerido, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el income requerido por USCIS? Y bueno, en este aspecto, para nosotros conocer cuál es el income requerido por USCIS, nosotros debemos entender el concepto de household, ¿sí? El tamaño de nuestro household, el tamaño del household del sponsor. Y acá, bueno, eso es otro tema
que depende mucho de la persona. Hay que hacer un estudio de cuáles son los dependientes de esa persona. No es un tema para nada fácil y puede ser muy posiblemente otro video, porque bueno, eso requiere una explicación más profunda, pero a términos generales les puedo decir que el household de una persona, el household de un sponsor, corresponde a cuántas personas dependientes están a cargo de esa persona. Me explico. Por ejemplo, si yo soy un padre de familia eh, y yo tengo 3 hijos, ¿cierto? Yo soy un padre cabeza de hogar y tengo 3 hijos. Yo tengo 3 personas a cargo mío. Y eso, pues, eso repercute en un aumento de mi household. Ya vamos a explicar por qué esto es importante, conocer el household. ¿Sí? Entonces, básicamente, el household hace referencia a las personas dependientes a mí. ¿Sí? Nosotros tenemos que nuestro household está conformado por nosotros mismos, porque nosotros debemos ser nuestro mismo soporte financiero. Entonces la tabla, digámoslo así, comienza con 1 y va ascendiendo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 representa nosotros mismos. 2 representa cuando tenemos un dependiente, digamos una esposa, un hijo, una hija, un padre, una madre, inclusive un hermano o un tercero, ¿cierto? Una persona que sea nuestro dependiente. 3 cuando tenemos 2 dependientes. 4 cuando tenemos 3 dependientes. Porque siempre resto un número, porque recordemos que 1 somos nosotros. Entonces 4 personas en nuestro household sería 3 personas dependientes y 1 que somos nosotros, dando un igual a 4. Pero bueno, porque esto es importante, porque es que dependiendo de nuestro household, dependiendo de del household que nosotros tengamos, es que yo decía y nos va a decir, este va a ser el income requerido para usted. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos 2 tablas, 2 líneas. ¿Sí? La que realmente nosotros más usamos es esta de la derecha. ¿Por qué? Acá yo decía y nos dice cuál es el income requerido dependiendo del household, pero hace una división. Esta división hace referencia a aquellas personas que son parte activa del servicio militar de los Estados Unidos, de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que están peticionando por su esposa o por sus hijos. Pero bueno, yo sé que la mayoría, tal vez de los que están viendo este video, no hacen parte de la Fuerza de los Estados Unidos que estén peticionando por su esposa o por sus hijos. Y por lo tanto, pues esta tabla no se va a aplicar en la mayoría de los casos. Pero bueno, si tú eres un militar que está peticionando por su esposa o su hijo, esta es la tabla que se te aplicará. Entonces, si tu household es de 2 personas, el income requerido para ti es de $21,150 anuales. Si tu household es de 3 personas, el income requerido es de $26,650. Si tu household es de 4, es de $32,150 y así sucesivamente. Pero ahora, si tú no eres una persona que está en el servicio activo de la Fuerza de los Militares de Estados Unidos, que está peticionando por su esposa o por su hijo, sino que eres alguna otra persona, trabajador, no sé, por ejemplo, de Google, esa va a ser la tabla que te va a aplicar. Entonces, debes primero contar cuál es el número exacto de tu household. Una vez nosotros tengamos claridad de cuál es tu household, entonces nosotros procedemos a saber cuál es nuestro income requerido. ¿Sí? Entonces, si nosotros, digamos, tenemos un household de 4 personas, digamos que sea yo, 2 hijos que yo tengo y mi esposa, a la cual yo estoy peticionando, entonces sea yo, mi esposa, a la cual yo estoy peticionando, mi esposa, digamos, que sea colombiana, yo soy americano y yo tengo 2 hijos, 1, 2, eso hace que mi household sea de 4 personas. ¿Por qué? 2 hijos que dependen de mí, yo soy el padre de familia de esos 2 hijos, y mi esposa, que va a ser la persona a la que yo vaya a patrocinar, la persona de la cual yo voy a hacer soporte financiero. Entonces sería mi primer hijo, una persona, mi segundo hijo, 2 personas, mi esposa, 3 personas, y yo, que debo estar incluido en mi propio household porque yo también soy independiente de mí mismo, serían 4 personas. ¿Sí? Entonces, digamos que yo tengo un household de 4 personas, el income requerido para mí sería de $40,187. ¿Sí? Ese es el income que me exige USCIS.
Ahora, el segundo requisito es que mi income deba ser actual, deba ser current. Y esto es algo muy crítico. ¿Por qué? Porque de alguna manera, digamos, yo haya tenido un income de $1.000.000 en el año pasado. Es un ejemplo, ¿no? Que yo haya tenido, digamos, $100.000 de income el año pasado porque estaba trabajando en una empresa que se llama Google, ¿sí? Y en Google me pagaron $100.000 el año. Sin embargo, yo luego renuncié a mi empleo en Google o cambié de empleo por un empleo que ya no me paga tanto como lo hacía Google. Y por lo tanto, el income que yo tuve el año pasado de $100.000 ya no es actual, ya no está current. Por lo tanto, ese income del año pasado no lo puedo tomar. No lo puedo tomar. El income debe ser actual, debe estar vigente. Si no está vigente, no puede ser tomado. Entonces, lo que se debe hacer es analizar cuál es tu income actual, ¿cierto? ¿Qué es lo que tú te estás ganando anualmente en estos momentos? Bueno, habiendo explicado ese segundo requisito, pasamos al tercero. Y es probar mi income. Entonces, ya tenemos dos aspectos, dos requisitos hablados. El primero es el income requerido, ¿sí? Que eso depende del household, depende de cómo está conformada mi familia, depende de cómo están conformados mis dependientes. Luego pasamos a que ese income sea actual. Yo esté actualmente ganándome ese dinero anual, ¿sí? Y tercero, ese dinero que yo me estoy ganando, ese income que yo estoy teniendo, esos ingresos que yo estoy teniendo, yo los debo probar. Porque no falta solo con decirle yo decía yes, no falta solo con poner en mis formularios, Estados Unidos, yo me estoy ganando $100.000 al año. Sí, bueno, pero ¿cómo lo pruebas? No, Estados Unidos, yo me estoy ganando $1.000.000. Sí, bueno, pero pruébalo, ¿cierto? Porque no solo basta decirlo, sino que hay que probarlo. Y el documento por excelencia vienen a ser los taxes, ¿cierto? Si tú, por ejemplo, el año pasado, y vuelvo al ejemplo de Google, si tú facturaste $100.000 el año pasado, esos ingresos que tú tuviste el año pasado, tú los tuviste que haber declarado este año. Tú le tuviste que haber dicho al IRS, que es el, como por decirlo así, la agencia a la cual tú le tienes que declarar tus ingresos. Tú le dices, IRS, yo tuve un ingreso de $100.000, ¿cierto? Y acá están mis taxes que lo prueban, ¿cierto? Entonces tú puedes aportar esa prueba, tú puedes aportar esos taxes con los demás formularios a los que haya lugar para aprobar ese income. Ojo, recuerda, ahí se prueba el income, pero el income debe ser actual, debe estar current. Debes también, además de probar que tú tuviste ese income, que ese income debe ser actual para que tú puedas adelantar el proceso. Hay otra manera de probar el income que es mediante los pay stubs. Por ejemplo, Google o cualquier empresa te va a dar a ti unos pay stubs, ya sea semanales, quincenales, mensuales, bimestrales. Bueno, de cualquier manera, tú puedes probar que tienes un income determinado con los pay stubs que te dan. Pero bueno, por ejemplo, ahora, si tú no, por ejemplo, no eres empleado de Google, sino que tú tienes una empresa, ¿sí? Entonces no vas a recibir pay stubs, ¿sí? Lo puedes probar con algunos formularios tributarios de tu empresa, también con los taxes, ¿no? Uno no es excluyente del otro, puedes tú probarlo con tus taxes y con tus formularios tributarios, ¿sí? Si tienes, por ejemplo, una empresa. Bueno, la verdad los documentos para probar mi income son bastantes, pero debemos realmente saber cuáles son los pertinentes, ¿sí? Entre otros documentos más que se pueden utilizar. Para concluir el video, yo sé que esto es algo un poco en aspectos generales, cuáles son los requisitos, las necesidades para mi soporte financiero en mi proceso de ajuste de estatus de proceso consular. Sin embargo, sí te hago una invitación, te extiendo una invitación y es que debes asegurarte de antes de realizar tu proceso familiar que tu peticionario, sea tu esposo, tu hija, tu padre, tu madre, cualquier persona, que tu peticionario sponsor tenga también la capacidad económica para avanzar en el proceso. Porque muchas personas, repito, piensan que por tener solo un familiar americano, ya sea esposo, esposa, hijo, hija, padre, madre, solo por tener un familiar americano, ya entonces yo puedo obtener mi green card. Y no es así.
No es así. Y esto es un error no solo que nos puede llevar a la negación del proceso, sino que te puede llevar a ti a procesos de remoción. Así que por favor yo te digo, antes de empezar tu proceso familiar, asegúrate que tu sponsor, tu peticionario tenga una capacidad económica. Si tú no sabes cómo ver esto, por favor contáctanos con nosotros. El equipo con todo el gusto, te ayudará a determinar esto. No dudes en dejarnos tus comentarios. Si te gustó el video, por favor suscríbete y estaremos atentos a cualquier duda que tú puedas tener. Solo contáctanos. Que tengas muy buen día y nos vemos en un próximo video.